Y ahora en Capital, la Bolsa y la Vida, análisis en clave de inteligencia económica con un hombre a quien siempre nos encanta escuchar sobre un tema que es de permanente alto interés, el petróleo y los mercados. Nos acompaña en Capital Radio en directo Daniel Lacalle, es economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, siempre un gusto. Lo primero, una felicitación que aprovecho para introducir antes de entrar a fondo en los asuntos de máxima actualidad, porque acaban de conceder a Daniel Lacalle el Premio de Honor a la Libertad 2025. Todo el mundo conoce como Daniel es un gran defensor de la libertad de mercado. En este caso se lo entrega el Centro Diego de, se lo entregará el Centro Diego de Covarrubias por sus defensas encendidas de la libertad del mercado, del libre mercado y también de una ética cristiana aplicada. Así que felicidades, Dani. Muchísimas gracias, muchas gracias, un honor, la verdad. Muchas Ahora gracias. entremos en materia, porque todo el mundo estaba pendiente de ver qué efecto tenía en el mercado del petróleo la última decisión de la administración de Donald Trump de sancionar directamente a las dos grandes petroleras rusas, ¿no? A la pública y la privada, Rosneft, y a la Lukoil. segunda, Lukoil, efectivamente, que representan pues cerca del 5% del petróleo que hay en el mundo. Vimos repunte, pero ya vemos un poco de recorte. ¿Qué impacto real crees que puede tener este tipo de sanciones? En realidad tiene un impacto muy bajo sobre el mercado de petróleo, ¿no? Hace mucho tiempo que Rusia o la OPEP en sí misma, la OPEP Plus, no tienen influencia a la hora de subir el precio del petróleo. Lo hemos visto desde hace muchísimos meses, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de un repunte del precio del petróleo que significa que lleva una caída en lo que va de año del 15%, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante. Hay un importantísimo exceso de suministro en el mercado, lo ha dicho en muchas ocasiones la IEA. Estados Unidos ya es el mayor productor del mundo, con mucha diferencia, produce más que Rusia en su totalidad y también más que Arabia Saudí. Y además los productores son muchísimo más eficientes, por lo tanto, a $40 el barril generan más que suficiente rentabilidad económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los productores están luchando por mantenerse ante sus clientes como los suministradores más confiables y de mayor flexibilidad y mayor competitividad. Y además para desplazar alternativas más caras. ¿Qué es lo que pasa con Rusia? Rusia efectivamente lleva vendiendo petróleo con un significativo descuento con respecto al Brent y el WTI desde hace mucho tiempo, ¿no? El petróleo Ural se vende con un fortísimo descuento. En cualquier caso, Rusia debemos recordar que produce 10 millones de barriles al día, pero solo exporta 4,5. Y esto también son datos que poco a poco el mercado va digiriendo y se va dando cuenta, bueno, pues que efectivamente por estas sanciones no se va a dar un cambio de tendencia agresivo en el precio del petróleo. ¿Puede haber volatilidad? Claro que puede haber volatilidad, pero no un cambio de tendencia ni mucho menos un nivel de subida que vaya a generar un problema para los consumidores, ¿no? Quizás haya un impacto más significativo si se produce o se confirma un hecho geoeconómico del que se ha hablado mucho en las últimas horas, que India o China dejen de comprar el petróleo a Rusia. Bueno, eso sería muy negativo para Rusia. No creo que ocurra. No creo que ocurra. Creo que aquí estamos asistiendo a una serie de titulares generados con interés más político que real. ¿eh? Eh, China es un país con un fortísimo crecimiento que se beneficia de manera muy importante de la situación en la que está Rusia actualmente, porque compra carbón, gas natural, titanio, petróleo también, aunque una cantidad menor, de Rusia a un precio muy, muy, muy atractivo. India se ha beneficiado de manera incuestionable, ha pasado de importar una cantidad relativamente pequeña de petróleo ruso a importar más del triple por esa ventaja competitiva de precio, ¿no? Al final lo que pasa con las sanciones es que las sanciones son importantes, no se puede negar que tienen efecto,
pero no son la panacea, no se le puede poner puertas al campo. El mercado de petróleo es un mercado completamente abierto y lo que se está sancionando o cortando desde el oeste, pues no se hace desde el este. Y luego también tenemos que recordar que hay toda una cadena y un engranaje de distintas partes de esa cadena que después pues cambian el origen, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea está entrando muchísimo petróleo refinado también desde Rusia vía Turquía, ¿no? Que se ha convertido sorprendentemente en un gran importador de combustibles fósiles rusos. Yo creo que hay que ser conscientes de que las sanciones hay que tomarlas, hay que hacerlas de una manera que no terminen convirtiéndose en un efecto boomerang, ¿no? Ya vimos cómo en el caso de la Unión Europea muchas economías han salido muy perjudicadas por unas sanciones que, sin embargo, pues el impacto a la máquina de guerra del régimen de Putin, de Rusia, pues obviamente ha sido, como podemos ver, pues relativamente limitado, porque lo financia en rublos y sigue exportando una gran cantidad de combustibles fósiles y de otras materias primas, no solamente combustibles, ¿no? Si elevamos la mirada, Daniel Lacalle, a los mercados ya con mayúsculas, de nuevo estamos hablando en un contexto de un viernes tranquilo en el que la liquidez vuelve a reinar, la volatilidad vuelve a bajar, el VIX vuelve a bajar, la gente sigue preguntándose, ¿las valoraciones del mercado son correctas a pesar de ser muy elevadas? ¿Se sustentan en ese buen ritmo de crecimiento de beneficios, en particular de los mercados americanos? Estamos viendo hasta 17%, ¿no? de subida promedio. Bueno, yo creo que los resultados empresariales han sido claramente mucho mejores de lo que se esperaba en la gran mayoría de las compañías. Y fíjate que el comportamiento de mercado ha sido impecable. Las compañías que han batido siguen subiendo y las compañías que han decepcionado, pues obviamente han tenido un comportamiento no solamente menos positivo, sino que en muchos casos negativo en lo que va de año. Yo creo que eso es importante. Y luego la bolsa estadounidense, yo siempre se lo digo a todo el mundo, eso de que la bolsa estadounidense está cara, lo llevo escuchando yo y lo llevas escuchando tú, pues yo qué sé, en cuántos años ya que tenemos de experiencia en el mercado, ¿no? La bolsa estadounidense no está cara. La bolsa estadounidense lo que pasa es que tiene muchísima mayor exposición a la tecnología y tiene empresas que recompran acciones en vez de emitirlas y tiene empresas que tienen un nivel de interacción y de coordinación de objetivos con el accionista minoritario muchísimo mayor que la mayoría de las empresas del mundo. Por lo tanto, no creo que haya un problema de sobrevaloración en el S&P 500 ni tampoco en el Nasdaq, y mucho menos si lo miramos con respecto a la cantidad de dinero emitida. Porque claro, decir que la bolsa está a 25 o a 27 veces PER o lo que sea, en un momento en el que la masa monetaria ha subido un 12% y en el que la masa monetaria está a 114 billones de dólares, compararlo con una valoración de 18 o 20 veces PER cuando la masa monetaria estaba a 80 billones de dólares, pues entonces no tiene sentido. Tenemos que darnos cuenta que lo que está ocurriendo en los mercados con todos los activos es que esa expansión monetaria descontrolada, que es el nivel de deuda descontrolado en los países desarrollados, obviamente está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, y en la moneda, en términos reales, la bolsa está reflejando de manera muy importante la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, mejores beneficios empresariales y también, por supuesto, que la tecnología cada vez pesa más dentro del S&P 500 en particular, ¿no? Y en este escenario es de esperar, claro, que el oro siga estando fuerte, ¿no? Claro, es que Claro, yo a mí me ha hecho mucha risa, me ha dado mucha risa estos días, el colapso del oro, el colapso del oro a $4.180 por onza. La misma gente que escribía a $600 que estaba sobrepreciado y que no tenía valor. El oro es otro
otro termómetro de ese enorme nivel de liquidez que es masa monetaria, que es deuda pública y de la erosión del poder adquisitivo de las monedas. La inflación no es el IPC, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de las monedas. Y ahora lo que estamos viendo desde hace ya, vamos a 5 años dentro de poco, es un periodo en el que la deuda soberana de los países desarrollados, la zona euro, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, ha dejado de ser un activo de reserva para los activos de los bancos centrales de todo el mundo. Entonces, esos bancos centrales, hace ya tiempo, están atesorando oro y reduciendo, no eliminando, pero reduciendo el porcentaje en sus activos de deuda soberana de estos países desarrollados. Esto cambia absolutamente todo en el paradigma repetido hasta la saciedad, pero que es completamente falso, de que los estados desarrollados pueden emitir toda la deuda que quieran y que no pasa nada y que cualquier periodo de recesión se solventa gastando y gastando y emitiendo más deuda. Obviamente eso ya no ocurre. La rentabilidad exigida a los bonos de la eurozona y de Japón sube. El índice de bonos es el gran perdedor de los últimos 5 años, claramente, en los mercados financieros. Yo ponía el otro día el gráfico que ponía el colapso del oro en contexto, ¿no? El oro se ha ido de 2.000 a 4.100 y pico y el índice de bonos de la zona euro ha caído prácticamente 9%. Esto hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordar que lo que estamos viviendo es eso, ¿no? Una visión de auténtica referencia en el análisis de mercados, la de Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis. Daniel, gracias por compartirla en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Lo mismo les deseo a todos. Muchas gracias siempre.